Voy a contar una cosa muy rápida, pero que me parecía interesante. Miren, hay muchas veces que se presentan una serie de problemas y la reacción de la gente, o la reacción sobre todo de personas que se creen a la vanguardia de la sociedad, es el lloriqueo y la prohibición. Hablamos de la prohibición hace un tiempo y me llama mucho la atención esto, ¿no? Si hay un problema social o un problema de cualquier tipo, la primera reacción es prohibirlo y lloriquear mucho. Ay, es que este mundo, claro, el consumismo, no, es que es que el progreso es malísimo, la revolución industrial, no. Pero es que también para qué quieren ciencia habiendo religión y ese tipo de cosas. Y favorecemos quizás un poco en nuestra sociedad eso porque aplaudimos mucho al que lloriquea mucho. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar después de los outsiders. Por ejemplo, el que lloriquea mucho respecto a todo lo mal que está en nuestra sociedad. Como es imperfecta, es una sociedad imperfecta, alguien como Pablo Iglesias tiene muchísimo éxito, tiene muchísimo público, o Abascal, que sería su contraparte, ¿no? Entonces, siempre vas a encontrar algo que está muy mal en una sociedad. Siempre lo vas a encontrar. Y si lo usas, lo destacas y gritas que eso está muy mal, ¿vas a quedar bien? Sí, es cierto. España, el precio de la electricidad es altísimo. Sí, también en toda Europa. No, pero España, esto es culpa del gobierno. Estamos sufriendo la tiranía. Vale. Y sí es cierto, estamos pagando precios muy elevados por la electricidad. La gasolina ya llegó a 2 euros. Maldito gobierno. Oye, pero es que hay una guerra en Ucrania. No, esto es culpa de él. Y te lo señalan y la gente, ay, mira, sí, es que se da cuenta de la realidad en la que vivimos. Qué vida tan difícil. Hay injusticias de todo tipo. No hay suficiente atención a los niños, no hay suficientes escuelas, no hay suficientes médicos. Hay problemas. Y dedicarse a lloriquear por ellos es uno de los mejores negocios que tenemos a nuestro alrededor. Y a mí me preocupa mucho porque creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de ir un poquito más allá. Y les voy a poner un caso. Alguna vez me contaron uno, pero no sé si sea cierto o es un mito. Y la idea es esta: un señor decidió que quería reciclar papel periódico. Para reciclar el papel periódico lo que tienes que hacer es quitarle la tinta en la que se había impreso, obviamente, el periódico. Y entonces alguien se dedicó, insisto, esto probablemente es un mito, lo otro que voy a contar no es un mito. Entonces se dedicó durante muchísimo tiempo a buscar solventes para la tinta de periódico. Y probó todas las sustancias del mundo, babas de murciélago, ácidos de todo tipo, y o se llevaban el papel o no quitaban bien la tinta del periódico. Hasta que un día se le ocurrió diseñar una tinta que se pudiera disolver. Entonces se puso a trabajar en una tinta de periódico que fuera igual de barata o igual de cara, con un precio comparable al de la tinta que se utilizaba en las máquinas offset para imprimir periódicos, que tuviera la misma calidad, que secara, que no se emborronara, en fin, que fuera como la tinta a la que ya estaban acostumbrados tanto los editores de periódicos y los impresores como el público lector. Y una tinta que además se pudiera disolver, que fuera atacada por un solvente determinado. Entonces, una vez con la nueva tinta, la pudo disolver y además pudo reciclar el papel periódico. Eso es buscar soluciones. Y a veces las soluciones son cambiar el problema. Y es algo en lo que nuestros gloriosos políticos y nuestros críticos sociales están muy poco preparados. Y hay un caso que sí es muy, muy reciente, de alguien que ustedes no saben quién es. Eso es lo más interesante. Hace unos años, los seres humanos descubrimos bastante tardíamente que limpiarnos el trasero después de defecar con papel seco solamente no era todo lo higiénico que queríamos. Y empezamos a utilizar toallitas húmedas de bebé. Porque las toallitas húmedas de bebé son suaves, son húmedas, son muy, muy aromáticas algunas de ellas, y te limpiabas con ellas y quedabas verdaderamente limpio por primera vez probablemente en milenios. Y esto se empezó a extender en nuestra sociedad, por lo menos en las sociedades europeas y estadounidenses,
No sé qué tengo aquí. Es que, claro, fui a cortarme el pelo y tengo pelitos y entonces me están molestando y estoy rascándome, disculpen ustedes. Bueno, el caso es que la gente empezó a utilizar masivamente las toallitas para limpiar a los bebés como papel higiénico húmedo. Pero eran toallitas de bebé, que es una tela no tejida muy resistente. Cuando se empezó a usar masivamente las toallitas para limpiarse el trasero, esa tela no tejida muy resistente empezó a crear tapones brutales en los drenajes de grandes ciudades. Pero vamos, brutales de sacar con excavadoras toneladas de toallitas que no se deshacían y que estaban taponando los drenajes, taponando las grandes cañerías, las grandes drenajes profundos incluso. Ya saben que los drenajes tienen rejas en algunos puntos y en esos puntos se acumulaban como un monstruo de las profundidades las toallitas con las que la gente se estaba limpiando el trasero. Hubo quien lloriqueó hasta el cansancio. Se estaba demostrando que éramos lo peor del asunto para manejar nuestro medio ambiente. Claro, estábamos siendo inconscientes ecológicamente. Lo que había que hacer es prohibir las toallitas. ¿Ves? La sociedad está en plena decadencia. Ahora tapamos con nuestras toallas de bebé llenas de suciedad. Tapamos los desagües de las grandes ciudades. El fin está cerca, el apocalipsis se aproxima. Alguien, no sé quién, me gustaría conocer el nombre, decidió hacer otro tipo de tela no tejida. Una tela no tejida que después de un rato en el agua se disgregara en sus fibras de celulosa. Y esa nueva tela no tejida, que es distinta de las toallitas de bebé, la empezó a comercializar. Alguien está taladrando aquí, pero disculpen ustedes, el ruido no es culpa mía. La empezó a comercializar como papel higiénico húmedo. Papel higiénico con agua. Papel higiénico que podías utilizar como las toallitas de bebé, pero que después de echarlo al inodoro se disgregaba y ya no creaba esos tapones gigantescos. Cambió el problema para resolverlo. Los que lloriqueaban callaron y se fueron a buscar otra cosa por la que lloriquear. Los que querían la prohibición se fueron por otro lado a buscar qué más prohibir. Y el problema desapareció y nadie se fija en ese problema hoy. ¿Se acuerdan cuando se prohibieron los pajitas, popotes, tubitos, o como en cada país llamen a ese que se utiliza, ese tubito de plástico que se utilizaba para absorber bebidas como tontos? No cambió absolutamente nada, pero el lloriqueo hizo que se prohibieran. Ahora ya no hay de esos, no ha cambiado absolutamente nada, no ha mejorado el medio ambiente, no se ha reducido sensiblemente la cantidad de plástico que echamos a los mares, porque la mayor cantidad de plástico la echan a los mares 5 países asiáticos que necesitaríamos pedirles que se controlen ellos también, no que no tengamos que controlarnos nosotros con lo que tiramos al mar, esto es importante, pero todo el postureo de los tubitos, pajitas, popotes utilizados para beber, que cambió las políticas de las de empresas como McDonald's y como otras, fue muy sonoro y no sirvió para nada. En vez de cambiar el problema, en vez de resolver el problema, el lloriqueo y las soluciones a rajatabla a veces no son realmente lo que necesitamos. Quizás en algunos casos sí, por supuesto, pero en otros me queda clarísimo que no. Por lo menos eso creo yo. Ustedes crean lo que les parezca correcto.